Es de usuarios. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. A mí me toca exponer el tema de usuarios. La mayoría de ustedes ya conocen cómo opera el sistema integral de fiscalización referente a los usuarios. Como ya vimos en la primera parte y ahorita retomando la segunda parte de la capacitación, pues derivado de la reforma electoral, pues se le dan nuevas atribuciones al INE y con estas nuevas atribuciones, pues se hace este nuevo sistema para fiscalizar los recursos. ¿Cuál es la principal atribución? Pues este sistema se crea para ser un medio informático con mecanismos de seguridad garantizando la integridad de la información. Es decir, en este sistema ya los usuarios cuentan con una contraseña y las cuentas son personalizadas. También permite el registro y la consulta de información en tiempo real y cada operación pues va a contar con su documentación soporte. Algo muy importante que va relacionado con esta operación del sistema es que los partidos políticos tienen la autogestión de los usuarios. Es decir, ustedes de acuerdo a las necesidades de su operación son quienes deciden cuántos usuarios van a tener y cuáles son los privilegios que van a tener cada uno de los usuarios que van a operar el sistema o en su caso lo van a consultar. Obviamente, pues este sistema es de uso obligatorio y vamos a ver cómo es la generación de estos usuarios. Cuando se implementó este sistema en el 2016 para lo que fue el gasto ordinario, ¿qué fue lo primero que hizo el Instituto Nacional Electoral? Pues a través de la Unidad Técnica de Fiscalización se les mandó un oficio a todos los partidos políticos nacionales y a los partidos políticos locales. ¿Qué es lo que se les solicitaba en este oficio? Pues que ustedes nos proporcionaran los datos de la persona que va a ser responsable de finanzas en el sistema. ¿Qué era lo que les pedíamos en esos primeros oficios? Pues básicamente les pedimos los datos de identificación, que son nombre, RFC, CURP, clave de lector, correo electrónico y el documento donde se acredite el nombramiento como responsable de finanzas. Esta información ustedes la remiten a nosotros y nosotros somos quien creamos al responsable de finanzas a nivel nacional para partidos políticos nacionales y a los responsables de finanzas locales para los partidos locales. Algo muy importante que tenemos en este tema es que, por ejemplo, para todos los partidos políticos nacionales, como tenemos la autogestión, ustedes son los responsables de generar al interior la estructura, van a generar ustedes a los responsables de finanzas del ámbito local. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen los privilegios para generar esos usuarios. Algo también muy importante que realmente son como consultas muy recurrentes es ¿qué pasa si yo a un responsable de finanzas local ya no es esa persona y lo voy a sustituir por otro? Ustedes también tienen esta facultad de hacer las sustituciones. Únicamente van a solicitar la sustitución para el responsable cuando sea el caso del nacional. Entonces, bueno, en esta primera lámina vemos también algo que creo que la mayoría conocen, pero es muy importante mencionar, cuáles son aquellos roles de usuarios que tenemos en el sistema. Como les comentaba, pues el principal es el responsable de finanzas, ya sea del Comité Ejecutivo Nacional del CEN o los responsables de finanzas locales. A su vez, al interior de la estructura de los partidos políticos, tenemos un usuario que es el administrador sujeto obligado. ¿Cuál es la diferencia entre este administrador y el responsable de finanzas? Pues básicamente es que el administrador le va a ayudar a la generación de los usuarios. Este usuario nada más puede consultar información, puede capturar catálogos auxiliares, pero no va a poder presentar el informe. Como parte como parte del apoyo que se les da a los partidos políticos, pues también se creó un nuevo usuario, ya tiene varios periodos que está operando, pero es el responsable de finanzas auxiliar. Este responsable de finanzas auxiliar tiene los mismos privilegios que un responsable de finanzas, sin embargo, la única diferencia es que él no va a poder presentar los informes. Esto es algo muy importante porque él va a poder enviar a firma, sin embargo, en la presentación del informe únicamente lo va a hacer el responsable de finanzas. También tenemos el rol de capturista,
que este es el único rol que puede capturar información en el Sistema Integral de Fiscalización. Este rol tiene los privilegios de captura, consulta y modifica, así como de adjuntar la documentación soporte en todos los movimientos que se registren en el sistema. Y básicamente la diferencia entre este capturista es que si no se le asigna una contabilidad, no va a poder realizar ningún movimiento en el sistema. Para que un capturista pueda hacer movimientos, es necesario que el administrador o el responsable de finanzas le asignen la contabilidad para que pueda realizar el registro de las operaciones. También tenemos un nuevo rol, que es el rol de consulta sujeto obligado. Este rol de consulta básicamente va a poder ver la información que han estado capturando y no va a poder hacer modificaciones de ningún tipo. También tenemos para lo que es el gasto ordinario el auditor externo. Este auditor externo sirve únicamente para la firma o la presentación del informe anual. Este auditor externo no está ligado a ningún partido político. ¿Qué quiere decir? Que únicamente ustedes lo dan de alta, o si ya lo dieron de alta, nada más le tienen que asignar la contabilidad que ustedes quieren que firme ese informe. Entonces, aquí también algo muy importante que tenemos con este rol de auditor externo es que es necesario que ustedes, una vez que hagan esta presentación de informe, lo desvinculen o lo den de baja de su contabilidad a la cual presentó o firmó el informe. ¿Por qué? Porque cuando llegue el próximo periodo para presentar el informe anual, ustedes una de las mayores preguntas que tuvimos en este proceso fue, oye, no puedo asignarle la contabilidad a un auditor externo, y la razón era porque el auditor externo del año pasado todavía la tenía asignada. Entonces es importante que ustedes recuerden el nombre de ese auditor, o en su caso, si ya hicieron la presentación, le quiten la asignación de la contabilidad para que en el próximo año no tengan este problema y puedan hacer la asignación sin ningún problema. Bueno, básicamente estos son los perfiles que tenemos. Algo también muy importante que tenemos en la parte de la generación de usuarios y la autogestión es que las cuentas de usuarios llegan a los correos electrónicos. Por eso es muy importante que ustedes, cada vez que den de alta a un usuario, verifiquen que la información sea correcta. Ahorita vemos pues básicamente todos los usuarios que se tienen en el sistema, pero ahorita vamos a ver cuáles son los datos que se piden o se les piden para hacer la generación de estos usuarios. Como les comentaba, el responsable de finanzas, el administrador o el responsable de finanzas auxiliar son los únicos usuarios que pueden dar de alta a capturistas o en su caso administradores. ¿Cuáles son los datos que les van a pedir como datos obligatorios? Pues en la lámina podemos ver todos los que están marcados con asteriscos son datos obligatorios. Como tal, la CURP es un dato muy importante para nosotros, ¿por qué es tan importante? Porque es la llave para todos los sistemas. ¿Qué quiere decir? Actualmente ya hay varios sistemas que implementan las cuentas personalizadas, el Sistema Integral de Fiscalización, el SNR. Entonces, una misma persona puede tener acceso a los dos sistemas, y cuál va a ser la llave o la forma en la que el instituto identifica que es la misma persona, pues lo hace a través de la CURP. También pedimos el RFC. Algo muy importante es que dependiendo de los privilegios que tengan los usuarios, pues se les va a poder asignar la entidad. ¿Qué quiere decir? Si estamos en el Comité Ejecutivo Nacional, nosotros vamos a poder designar si esa persona solamente va a ser para el comité, es decir, va a visualizar las 32 entidades o en su caso una en específico. Obviamente, pues los datos personales, que es nombre, el primer apellido siempre va a ser obligatorio, el segundo es opcional, el tipo de rol que les van a asignar, el correo electrónico y la confirmación. También tenemos un apartado en esta sección para que a ustedes les llegue la notificación de la creación de la cuenta. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren que les avisen cada vez que estén haciendo una cuenta que ya se generó ese usuario y contraseña, hay un apartado que dice correo de notificación. A ustedes les va a llegar ese aviso, pero nunca les va a llegar la contraseña. Únicamente a la persona que se está generando la cuenta es la única que va a tener esa contraseña. Entonces aquí vienen, por ejemplo, en la pantalla los únicos usuarios que pueden generar a otros usuarios, y también podemos, en este mismo módulo, en la parte de usuarios, podemos actualizar la información.
¿Por qué podemos actualizar la información? En caso de que se equivoquen tal vez de nombre, le asignaron mal la entidad, era del comité ejecutivo y solo le asignaron Aguascalientes, pues estos cambios se pueden efectuar en el sistema. También podemos cambiar el rol, es decir, hoy quiero que sea un administrador para que me ayude a generar usuarios en Jalisco, pero el día de mañana quiero que sea capturista porque por las cargas de trabajo, pues necesito hacer más registros, ¿no? Entonces, este módulo o esta gestión de usuarios, ustedes la tienen libremente. No es necesario que nos informen todos estos movimientos porque ustedes lo pueden hacer en cualquier momento en el sistema. ¿Cuál es el único dato que no se va a poder modificar? Como ya lo habíamos comentado, la CURP es la llave de acceso a todos los sistemas. Por lo tanto, una vez que se genere este usuario, ya no es posible modificar la CURP. Va a ser el único dato que no se va a poder modificar. En la siguiente lámina vamos a poder observar la parte de la asignación de contabilidades. Como les comentaba en un inicio, el capturista es el único usuario el cual puede trabajar las contabilidades en el Sistema Integral de Fiscalización. Para que él pueda trabajar estas contabilidades, primero tienen que asignarles las contabilidades a trabajar. De igual manera, esta es una pregunta muy recurrente que nosotros tenemos en el call center, en donde nos indican, acabo de dar de alta a un capturista, él entra, pero le dice que no tiene operaciones a trabajar. ¿Y cuál es la razón? Pues que una vez que no le han asignado esta contabilidad. Ok, para asignarlo, ¿quién puede asignar las contabilidades? Las contabilidades las pueden asignar el responsable de finanzas, el administrador, el responsable de finanzas auxiliar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer o qué facilidades tenemos en este módulo de asignación de operaciones? Las operaciones se pueden asignar de manera una a una, es decir, manera manual o de manera masiva. Es decir, si yo tengo un usuario que pertenece al Comité Ejecutivo Nacional y quiero que tenga todas las contabilidades, tanto de los comités directivos como los del comité estatal, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la asignación de manera masiva. Si solamente quiero asignarle una contabilidad, lo haré de manera individual, que es la opción una a una. Entonces tenemos dos opciones para la asignación de contabilidades. De igual manera, así como tenemos la asignación, ustedes les pueden ir quitando estas contabilidades a trabajar, también dependerá de la carga de trabajo que ustedes tengan como partido político. En la siguiente lámina tenemos algo muy importante. Adicionalmente a las modificaciones de datos que tenemos en el sistema, también tenemos algunos privilegios o privilegios que se les pueden quitar a los usuarios. Como les comentaba, la CURP es lo que identifica al usuario. Como tal, no existe una forma de eliminar a un usuario. El sistema no permite la eliminación de usuarios. ¿Por qué? Porque es único y se liga con la CURP. Pero si esta persona por una temporada no va a estar trabajando tal vez en el registro contable y va a estar apoyando el partido en otras actividades y no quieren que entre al Sistema Integral de Fiscalización, ustedes le pueden quitar permisos. Al quitarles permisos, él va a seguir teniendo su usuario y contraseña del sistema, pero cuando trate de ingresar, le va a indicar que no tiene privilegios para visualizar la información. ¿Por qué es tan importante esta parte de modificación de usuarios, de quitar permisos o, en su caso, desvincular del sujeto obligado? Como ustedes saben, pues este es un sistema que está en línea, funciona las 24 horas del día, a excepción de los momentos en que haya actualización, pero realmente pues es 365 días por 24 horas. Cualquier persona desde la comodidad de su casa puede estar consultando los registros contables, descargando la información. Es por ello que se les pide que ustedes, una vez que detecten que una persona no va a estar laborando por un tiempo, pues tal vez le quiten permisos. En el caso de que esta persona ya deje de laborar con ustedes, pues se recomienda, más bien, lo tienen que desvincular del partido político. ¿Qué quiere decir? Esta persona ya no va a trabajar con ustedes, por lo tanto, ustedes tendrían que entrar al módulo de administración y desvincularlo del sujeto obligado. ¿Qué va a pasar con esta persona? De igual manera, cuando trate de ingresar al sistema, va a tener su usuario, su contraseña,
pero el sistema le va a indicar que no tiene privilegios para poder consultar la información. También esto, ¿para qué nos sirve? Hemos identificado que a veces algunas personas pasan de un partido político a otro. Cuando pasa esto, pues los quieren dar de alta en el sistema integral de fiscalización. Cuando los capturan, pues el sistema les indica que la CURP ya ha sido registrada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente esta persona tal vez está ligada a otro partido político y ustedes se ven imposibilitados en volverlos a dar de alta. Entonces hay que desvincularlos para que esta persona tal vez pueda trabajar en otros partidos políticos. Algo también muy importante es que en caso de que se haya capturado mal el correo electrónico o ese correo ya no sea el que están utilizando, pues se puede modificar y de igual manera se puede restablecer la contraseña. ¿Quién puede hacer estas actividades? Como les comentaba, pues es el responsable de finanzas, ya sea del CEN o o local, el administrador y el responsable de finanzas auxiliar. Ellos son los únicos que tienen privilegios para hacer modificaciones, quitar permisos, desvincular del sujeto obligado o, en su caso, restablecer contraseña. Estos son los principales privilegios o modificaciones que puede hacer los usuarios del Sistema Integral de Fiscalización. Bueno, ahorita vamos a pasar al siguiente tema. Algo muy importante que tiene también el sistema, pues es el tema de la temporalidad. Como ya se había comentado en la primera parte de la capacitación, pues el sistema tiene una temporalidad. El módulo de temporalidad es el encargado de limitarlos a ustedes como sujetos obligados para que cumplan en el tiempo establecido por la legislación vigente. Es decir, de acuerdo a la normatividad, el sistema se apertura o se cierra para que ustedes puedan ya sea cumplir con el registro de sus operaciones o la presentación de sus informes. En esta parte de la temporalidad, pues ustedes la pueden estar consultando directamente en el módulo de administración. Para la parte de ordinario, tenemos la presentación de los informes trimestrales, en donde, pues aquí en la pantalla ustedes pueden ver cuáles son los periodos para el primer informe trimestral del ejercicio 2019, cuál sería la fecha de vencimiento para esta presentación de informes, que va a ser apenas el 15 de mayo, y cuántos días hábiles son. Si recordemos algo que tiene de diferencia entre lo que es el proceso ordinario con el proceso electoral de campaña o pre-campaña, es que aquí los días son hábiles. Entonces, estas son las fechas que tenemos en la presentación de informes. Esto es de acuerdo al artículo 78 de la LEGIPE y al artículo 235 del Reglamento de Fiscalización. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos considerando los días, las temporadas de vacaciones, así como los días inhábiles, y esto lo pueden consultar directamente desde el Sistema Integral de Fiscalización. Finalmente, tenemos la parte de temporalidad para lo que es el informe anual. En la mañana también ya nos platicaban un poco estas fechas, en donde nos decían en qué fecha ya va a aprobar el Consejo General los dictámenes del ejercicio ordinario, y esto es de acuerdo al acuerdo 104 del Consejo General, que fue aprobado el 21 de marzo en este año. Entonces aquí vemos las fechas en donde nos dice que la presentación del informe son 60 días después de que haya terminado el ejercicio. Luego ya viene la parte de la revisión y el sistema se apertura a partir del día 2 de julio para que ustedes puedan hacer la corrección de las observaciones que les haya efectuado el personal de auditoría. Se apertura del día 2 al 15 de julio. El día 15 de julio a las 23:59 horas se vuelve a cerrar el sistema. El auditoría tiene 15 días para hacer la revisión de todas estas subsanaciones que ustedes realicen. Nuevamente se vuelve a aperturar el día 20 de agosto y se cierra el día 26 de agosto a las 23:59. El sistema respeta lo que establece, ahorita lo que está establecido en el Acuerdo 104 del Consejo General. Estas serían las fechas, como les comentaba desde un inicio, pues la temporalidad a la cual obedece el Sistema Integral de Fiscalización que fue aprobado por el Consejo General. Y